Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio del Trabajo. El día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Javier Mejía y quien les habla Lina Marcela Vega Montoya, inspectores de trabajo de la Dirección Territorial Risaralda. Estamos en el marco de la inspección móvil del trabajo que se está realizando en el municipio de Santuario los días 9, 10 y 11 de este mes. El doctor Francisco Javier va a darnos una capacitación sobre normas laborales. Gracias, doctora Lina. Un cordial saludo para toda la ciudadanía de Santuario y queremos agradecer a don Jairo Pachón esta invitación y a Seco TV Santuario y a Teletatamá esta invitación para compartir con ustedes unos conceptos y unos conocimientos elementales sobre el derecho laboral individual. Como decía la doctora Lina, estaremos aquí en Santuario estos 3 días desplegando un acompañamiento con toda la ciudadanía, dándoles pues una información y unos elementos básicos del derecho laboral individual. Queremos compartir con ustedes estos conceptos básicos del derecho laboral individual y pues los conceptos elementales. Ustedes en los últimos años han escuchado hablar del trabajo digno y decente, que debe ser un trabajo con calidad, con vocación de permanencia y con responsabilidad social. El trabajo como debe ser, yo diría que con todas las de la ley. Entonces, si vamos a hablar que en realidad el trabajo debe ser digno y decente, es con todas las condiciones laborales que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Hablemos del contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? El contrato es un acuerdo de voluntades que se da, ese acuerdo de voluntades mediante el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica. Y la ley establece unos elementos esenciales que se deben dar en ese contrato de trabajo. Primero tenemos la prestación personal del servicio. Como es lógico, pues si soy yo quien presta ese servicio, puedo argumentar una relación laboral. El segundo elemento que establece la ley es la subordinación o dependencia. En ese caso, pues esa subordinación o dependencia es la facultad que tiene el empleador de dar órdenes, de dar unos lineamientos, de establecer unas funciones a cada trabajador. Y lógicamente pues está la remuneración, puesto que el salario pues es básico, es elemental para que cada persona pueda subsistir y pueda subsistir toda su familia. Esos 3 elementos que acabo de mencionar, pues establece la ley que al encontrarse esos 3 elementos estamos hablando de una relación laboral. Si falta uno de ellos no estaríamos hablando de relación laboral. También establece la ley que al darse esos 3 elementos estamos frente a un contrato de trabajo, sin importar el nombre que se le dé, porque en muchas oportunidades le cambian de nombres a los contratos, hablan de otras características, pero la ley establece que al darse esos 3 elementos estaríamos hablando de una relación laboral sin importar el nombre que se le dé. Hablemos de algunas de las obligaciones del empleador. Como ya lo dijimos, básicamente pues pagar el salario, tener ese salario es importantísimo, es vital porque pues con él subsiste el trabajador y subsiste toda su familia. Entonces una de las obligaciones del empleador es pagar el salario en proporción a las horas laboradas, pagarlo en las condiciones que han acordado. El salario se puede pagar diario, se puede pagar semanal, se puede pagar por quincenas, se puede pagar por catorcenas, pueden pagar por décadas o mensualmente. El salario
aunque es muy escaso, pero obviamente la ley lo permite, lo establece, el pago así como lo tenga previsto el empleador, eso sí, dando cumplimiento a esa obligación. Si se dice es semanal, pues digamos hay sectores que acostumbran a hacerlo, pagar todos los sábados. Doy un ejemplo, la construcción normalmente pagan todos los sábados el trabajo de la semana. Y quincenas, pues como su nombre lo indica, el 15 o el 30 de cada mes pagarán las nóminas a los trabajadores. El salario puede ser en dinero y en especie. Ese salario, la ley permite que en especie sea hasta un 30%. Igual pagaría el 70% en efectivo y el 30% se da en especie. Aquellos de alimentación, aquellos de, en el caso de la empleada doméstica, por ejemplo, por cuanto pues si vive en la casa se le está dando vivienda o está utilizando servicios públicos, se le está dando elementos de aseo, la alimentación, entonces la ley permite ese pago en un 30% en especie. Pero al momento de pagar las prestaciones sociales, de liquidarlas, se debe hacer con el salario ya el total del mínimo legal vigente. Otra obligación muy importante es la afiliación al sistema de seguridad social integral. El trabajador debe ser afiliado a salud, a pensión y a riesgos. A salud, pues porque si tiene todas esas, si tiene enfermedades, si tiene alguna incapacidad, pues la EPS va a responder a pagar por esas incapacidades que tenga el trabajador. Si yo como empleador no afilio al trabajador a la seguridad social, debo cargar con todo ese costo de una incapacidad, un momento dado, una enfermedad delicada, una enfermedad grave que incapacite al trabajador por días, semanas, meses, entonces los debo asumir yo. Algo muy importante, la afiliación a pensión para que todas las personas vayan construyendo su pensión para que con el paso del tiempo y con los requisitos de ley de tiempo, de semanas cotizadas y de edad pueda adquirir la pensión. Todos ustedes tendrán siempre ese ejemplo, me imagino, en su familia, en personas que conocen que han logrado llegar a la pensión y que decimos pues gracias a Dios tiene la pensión para poder subsistir, como también conocerán casos lamentables donde la persona por algunas circunstancias no alcanzó a reunir todas las semanas y no alcanzó a pensionarse. Y la otra afiliación pues supremamente importante es a la administradora de riesgos, a la ARL, para que él responda por los accidentes laborales que tenga el trabajador en un momento dado, se pague una indemnización si hay una disminución de la capacidad laboral y pues responda por todo lo relacionado con los accidentes de trabajo. El empleador debe dar una protección total al trabajador para evitar accidentes y enfermedades profesionales. Por eso en los últimos años ustedes habrán escuchado hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que básicamente lo que busca es que el empleador se encargue de disminuir, que esté mitigando todos los riesgos a los cuales se ve enfrentado el trabajador. Entonces, básicamente, una protección total al trabajador, se mitiguen todos los riesgos a los cuales se ve enfrentado para presentar al realizar su trabajo. Hablemos de las clases de contratos. Básicamente la ley establece 3 tipos de contratos. Si yo voy a contratar a un trabajador, lo debo hacer bajo los parámetros de la ley y pues la ley le da estos 3 contratos para que van a regir la relación laboral. El contrato indefinido, la ley establece que puede ser verbal o escrito. Lo importante en el verbal es que se pongan de acuerdo en los elementos que habíamos dicho anteriormente. Cómo va a ser esa prestación del servicio,
el horario, qué labores va a realizar, qué funciones va a tener y la forma de pago, si se le va a pagar diario, semanal, quincenal o mensual. Entonces, al establecerse eso, estamos hablando de un contrato de trabajo verbal indefinido, así lo cataloga la ley. Igual ese indefinido puede ser escrito, los formatos que venden en cualquier parte y se establecen allí unos pues los requisitos y los detalles de la contratación o las cláusulas adicionales para que se inicie la relación laboral. Ese indefinido, su característica es que comienza hoy y no sabemos cuándo va a terminar, porque pues se sabe que, como su nombre lo indica, está indefinido en el tiempo, comenzó hoy pero no sabemos la finalización. El otro contrato es a término fijo, que puede ser inferior a un año o fijo de 1 a 3 años. La verdad es que el más común es inferior a un año, el tiempo que deseen, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8, 9, 10 meses. La ley determina que ese contrato permite 3 prórrogas iguales, al cabo de las cuales pasaría a ser a un año. El otro contrato es debe ser escrito y pues se utiliza mucho en algunos sectores, digamos como en fábricas de confecciones, donde contratan para la elaboración de una cantidad de prendas, de camisas, de pantalones, de vestidos. Comienza hoy, no sabemos cuándo termina el día que la persona, si contrato a alguien para elaborar 1000 camisas, termina el día que la persona entrega la camisa número 1000. Todos estos contratos de trabajo, las partes tienen los mismos derechos y obligaciones que están dispuestos en las normas laborales. Todos obviamente llevaría el pago de salarios, de prestaciones sociales y de afiliación a la seguridad social integral. Hablemos de la forma de terminación de los contratos. La ley prevé, el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que el empleador puede invocar una justa causa cuando se logre probar que existió. Es esa situación en que el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo sin que haya lugar a pagar una indemnización, siempre y cuando haya agotado un debido proceso y escuchado en descargos al trabajador. La ley prevé esto y tiene pues sentido porque sabemos que por norma constitucional toda persona es inocente hasta que judicialmente no se declare lo contrario. Y a pesar de que alguien sea implicado de algo, tiene derecho a un debido proceso. Ahora, si la justa causa de terminación del contrato es invocada por el trabajador, puede haber lugar a que el empleador deba pagar al trabajador la indemnización de que trata el artículo 64 del Código Laboral. En caso de ser voluntaria, pues no hay lugar a preaviso. En el caso de que si es el trabajador quien está invocando una justa causa, se debe a el incumplimiento que haya dado el empleador. Les doy un ejemplo. No afilió al trabajador a la seguridad social o está incumplido en el pago de los salarios, dijo que iba a pagar semanal todos los sábados y no lo está haciendo, lo está pagando el lunes o después. Entonces el trabajador se ve abocado a pasar, digámoslo así, una carta de renuncia y invocando esa justa causa, y el trabajador en ese caso presentará una carta diciendo: renuncio con justa causa por cuanto usted como empleador me incumplió en sus obligaciones, no me afilió a seguridad social, no me pagó cumplidamente los salarios, etcétera. Entonces allí puede el trabajador en un momento dado reclamar una indemnización. Si es el empleador quien está despidiendo con justa causa, como ya lo dijimos, no tendría que pagar una indemnización. Dio una justa causa y siguió pues obviamente todo el debido proceso, respetando ese derecho a la defensa que tiene el trabajador.
De manera unilateral puedo terminar cualquiera de los contratos pagando una indemnización. Y en el caso del contrato a término indefinido, pues la indemnización es de acuerdo a una tabla que trae la ley. Y en el caso del contrato a término fijo sería con una antelación que no puede ser inferior a 30 días, en donde yo como empleador le puedo pasar la carta al trabajador diciéndole ese contrato que firmamos, por decir algo a principio de año, o que termina el 30 de diciembre o el 31 de diciembre, le debió pasar la carta el 30 de noviembre por tardar, diciéndole que ese contrato que vence en esa fecha no va a ser renovado. La persona trabajará hasta el 31 de diciembre y se le pagarán todas las prestaciones sociales que se le adeuden. La ley determina que ese contrato se avisará con 30 días de anticipación que no va a ser renovado, 30 días antes de su fecha de vencimiento. Ahora hablemos de las prórrogas del contrato. Consiste en la continuación del contrato de trabajo a partir del vencimiento de ese término inicialmente pactado y con las mismas condiciones inicialmente pactadas. Voy a dar un ejemplo. Si algún empleador realizó un contrato a 3 meses del 1 de enero de este año, del 2021, por 3 meses, o sea, hasta el 30 de marzo, la ley determina que si yo no le pasé la carta 30 días antes diciendo que no lo voy a renovar, ese contrato por orden de la ley se va renovando automáticamente. Entonces, en este ejemplo, a partir del 1 de marzo, va en la primera prórroga, sería marzo, abril y mayo. El empleador guardó silencio, dice es muy buen trabajador o muy buena trabajadora, continuemos con el contrato, y va a la segunda prórroga, que sería julio, agosto y septiembre. Y la tercera prórroga sería octubre, noviembre y diciembre. Al guardar silencio, entonces la ley determina que si no se envió la carta 30 días antes de cualquiera de esas prórrogas, el contrato, cuando va para la cuarta prórroga, se convierte a un año. En el ejemplo que les doy, a partir del 1 de enero del 2022, ese contrato que inicialmente fue de 3 meses, se convertiría a un año, a un año, a un año, y así sucesivamente, seguiría en el tiempo, y así pasasen 5, 10 o 15 años de aquí hacia arriba, ese contrato seguiría siendo a un año. ¿Cómo hacemos para no renovarlo? Como lo dice la ley, envió la carta 30 días antes de esa finalización, de esa fecha que ya se tiene prevista, y se dice no se va a renovar. La persona labora hasta ese día y se le pagan pues todas las prestaciones sociales de ese tiempo. Hablemos del periodo de prueba. Ese periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo, que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar esas aptitudes del trabajador, y por parte del trabajador, la conveniencia de las condiciones del trabajo. La ley determina que debe ser pactado por escrito. En el contrato a término indefinido, ese periodo de prueba es máximo de 60 días, no existe un periodo de prueba superior. Y en el contrato a término fijo no puede exceder de la quinta parte de duración del contrato sin pasarse los 2 meses. En el ejemplo que les di de 3 meses, pues el periodo de prueba es de 18 días en el contrato a término fijo. Como les digo, en el indefinido el periodo de prueba sí es máximo de 60 días. Yo puedo despedir al trabajador desde el día número 1 hasta el día número 60 en el contrato indefinido, sin tener que pagar una indemnización. Si lo despido al día 61, ahí sí corresponde pagarle la indemnización. Y en el contrato a término fijo, dentro de los 18 días puedo dar por terminado ese contrato diciendo que no vamos a continuar con él, invocando el periodo de prueba, pero les debo pagar todo lo que debo de salarios, prestaciones sociales a ese trabajador. Ahora la jornada laboral, en este momento la máxima legal son 8 horas diarias, 48 horas a la semana. La ley determina que
se pueden repartir esas 48 horas diarias en toda la semana, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Lo importante es que se respeten esas 8 horas. A partir de, si se pasa de esa jornada, se debe pedir una autorización al Ministerio del Trabajo para laborar horas extras. A partir del año que viene, la jornada se va a ir disminuyendo 2 horas por cada año de los que vienen. Me explico. En este momento la jornada serían 48 horas a la semana. Para el año entrante se reduce a 46 horas semanales, al siguiente 44 y al siguiente año a 42 horas. Esa jornada se va a repartir en la semana y cuando ya supere ese tope que permite la ley, pues serían horas extras. Hay una jornada especial de 36 horas a la semana, pero es pues muy escaso las empresas que utilizan ese horario de 36 a la semana. Incluye solo laborar 6 horas diarias, pero se paga el salario mínimo y es como si la persona, el pago es como si hubiese laborado las 48 horas, porque en esas jornadas pueden ir nocturnos, dominicales y festivos que no se pagan con recargos, simplemente se trabajan las 6 horas diarias, cualquiera sean los días de la semana, domingos, festivos, no lleva recargo. Como les digo, es como si ese excedente de las 6 horas a las 8 horas alcanza a cubrir esos recargos por dominicales y festivos. Hablemos de las prestaciones sociales. La ley determina que estas prestaciones se le deben pagar al trabajador cualquiera sea el tiempo trabajado. Si una persona trabajó un día, trabajó una semana, trabajó un mes, trabajó 2 meses, se paga la liquidación de prestaciones sociales en proporción pues al tiempo trabajado y en proporción a su salario. Las cesantías, ¿qué son? La cesantía es pues un auxilio que se le da al trabajador, es un salario por año trabajado. Quienes este año hayan laborado todo el año, el empleador tendrá permiso hasta, digámoslo así, autorización o plazo hasta el 14 de febrero del año siguiente para consignar las cesantías en un fondo de cesantías que haya escogido el trabajador. Entonces el empleador le pregunta al trabajador en qué fondo de cesantías le consigno esas cesantías. Tiene plazo, como les digo, hasta el 14 de febrero. Consigna allí un salario mínimo o el salario base de liquidación que tenga el trabajador, porque puede ser más del salario mínimo o si va incluido horas extras, todo esto pues es el promedio de ese salario. Se pagan los intereses de la cesantía, que son el 12%, se le paga directamente al trabajador en la nómina del mes de enero. En la última quincena de enero se pagan esos intereses de la cesantía. La prima de servicio se paga en junio y en diciembre, medio salario en junio y ahorita pues ya diríamos estamos próximos a que en el sector privado se pague esa prima de fin de año. Y pues las vacaciones, digamos, son 15 días hábiles por año laborado y se liquidan proporcional por tiempo laborado cualquiera sea el contrato. Las prestaciones son proporcionales al tiempo trabajado y con base en el salario legal que tenga la persona en el mes. Estas son las fórmulas para liquidar prestaciones sociales, ¿sí? Si es un periodo a liquidar inferior a un año, pues se toma el número de días laborados, se multiplica por el salario mensual más auxilio de transporte y se divide en 360. Los intereses de la cesantía, pues para ese número de días por el total de las cesantías por 0.12 dividido en 360. La fórmula de las primas es igual a la de las cesantías y las vacaciones será el número de días más el salario mensual dividido en 720. Es muy importante consignar las cesantías en un fondo por varias razones. Lo uno, pues porque lo ordena la ley, y dos, porque
se cumple con el objetivo de las cesantías. Como su nombre lo indica, es para cuando el trabajador esté cesante y con ese ahorro que tenga en el fondo puede subsistir un tiempo, mientras consigue un nuevo trabajo. La ley permite que el trabajador retire las cesantías para compra o mejora de vivienda o para estudio de él o de su familia. Pero ese ya es un trámite que hace ante el empleador de pedir esa autorización para un pago parcial de cesantías y lo tramita directamente el empleador con el fondo de cesantías donde estén consignadas las mismas. Hablemos del calzado y vestido de labor. Esta es una prestación de dar en especie. Se debe entregar a los trabajadores del sector privado y se da pues también en el sector público a trabajadores permanentes que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se entrega la dotación, establece la ley, el 30 de abril, el 31 de agosto y en diciembre, siempre y cuando a la fecha de la entrega el trabajador haya cumplido más de 3 meses al servicio del empleador. El empleado está obligado a usar la dotación en las labores propias de su cargo, de su trabajo. Si se niega a usarlo, pues el empleador se exime de entregar la prestación para el siguiente corte. Pero, pues, como su nombre lo indica, el trabajador está en la obligación de usarlo para su trabajo y pues hay empresas que utilizan uniformes, le dan uniformes para toda la semana y pues el empleador quedaría, digámoslo así, eximido de entregar esa prestación si el trabajador no quiere usarlo. Es importante aquí recordar también que lo que son los elementos de protección para realizar la labor es una obligación del trabajador usarlos. No puede negarse a no usar elementos de protección de acuerdo a su labor, al riesgo que esté manejando. Eso sería una causal para dar por terminado con justa causa el contrato de trabajo. El Ministerio del Trabajo a nivel nacional está dividido en direcciones territoriales de acuerdo a cada departamento de nuestro país. Nosotros obviamente somos la dirección territorial de Risaralda, estamos ubicados en Pereira en la calle 19 975 en el Palacio Nacional en los pisos 4º y 5º. Estos son pues el correo electrónico, la página del ministerio que es www.mintrabajo.gov.co. Hay líneas de celular, se puede marcar el 120 pero es con cobro para hacer consultas y hay una línea 018.000 11 25 183 para consultas. Pues estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde y en estos canales de atención podemos resolver inquietudes que ustedes tengan. La jurisdicción del municipio de Santuario correspondería a la jurisdicción de La Virginia. Allí pueden acercarse, las oficinas, las instalaciones están en el Palacio Municipal, en la alcaldía. Allí ha funcionado tradicionalmente toda la vida y allí pueden acercarse a hacer las consultas que ustedes tengan referente a temas laborales. Esto es como, digámoslo así, a grosso modo, pues las normas laborales generales que queríamos compartir con ustedes. Estaremos atentos a inquietudes que tengan. Igual pues vamos a estar, como les hemos dicho, estuvimos el día de ayer recorriendo parte del comercio de la ciudad. Hoy continuaremos en igual actividad y el día de mañana estaremos en el parque principal resolviendo consultas, inquietudes que todos tengan. El Ministerio del Trabajo, como su nombre lo indica, está dando, pues le da orientación a
toda la persona que tenga que ver con trabajo, tanto empleadores como trabajadores. Es muy importante que ustedes como empleadores se acerquen a resolver las inquietudes que tengan referente a los temas laborales, porque pues deben ser muy conscientes de la responsabilidad que adquieren al contratar a una persona. Entonces pueden acercarse a nosotros y resolver las inquietudes que tengan al respecto. Esperamos pues contar con su asistencia a estas actividades y estamos dispuestos a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan pendientes. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Teletatamá por esta oportunidad de permitirnos llegar a la comunidad y recordarles a todos de que estamos en el municipio de La Virginia, que es la sede que le corresponde a Santuario por jurisdicción, así como también en la sede principal en Pereira. Recordarles también nuestro correo electrónico de terrizaralda@mintrabajo.gov.co. Allí pueden enviar consultas o hacer uso por medio de la página web del aplicativo PQRCD. Allí pueden presentar todas sus consultas o quejas, peticiones, todo lo que tengan que hacer, y algún funcionario de la dirección territorial va a darles respuesta oportuna. Muchísimas gracias.